Bueno, hermanos, feliz sábado a todos, que Dios los bendiga en esta hora tan importante. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder compartir en este culto divino su palabra. Así que bienvenidos todos y ánimo. Estamos viviendo un momento tan especial para estudiar su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Daniel, el capítulo número 7. En el capítulo 7 del libro de Daniel, nosotros encontramos allí en el verso 25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Este pensamiento de la palabra del Señor, estimados hermanos y amigos que nos escuchan, vamos a hacer una oración para iniciar con esta programación. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, te damos gracias por tus bendiciones dadas hasta esta hora. Gracias por este sábado y porque sin lugar a dudas nos invitas a estar en comunión contigo. Bendice tu palabra y a todos los oyentes, a los que se están viendo en este momento para estar en esta congregación virtual, a todos los presentes, Señor, los ponemos en tus manos. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un poquito más de volumen, me dicen. Muy bien, amados hermanos, nosotros estamos estudiando la palabra del Señor precisamente en el libro de Daniel acerca de los eventos finales. Precisamente entendemos que los tiempos nos han alcanzado y hemos de verificar todo lo que el cielo nos dice en relación a estos eventos tan importantes. En el libro de Daniel, hermanos, encontramos los misterios del cuerno pequeño. Es lo que hemos de estudiar en esta hora. Vamos a ir a la Biblia para que podamos entender la historia hacia dónde nos llevan los misterios del cuerno pequeño. Vayamos otra vez al capítulo 7 del libro de Daniel. Allí, en el capítulo 7, desde los versos 15, podemos leer ahí, los que tengan su Biblia a la mano. Dice la palabra del Señor: mi espíritu fue turbado, yo Daniel en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Verso 16: llegué a uno de los que asistían y preguntéle la verdad acerca de todo esto, y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son 4 grandes reyes, son que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino, poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, y que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Estoy en el verso 19, vamos hacia el verso 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y bocas que hablaba grandezas, y su parecer era mayor que el de sus compañeros. Dice el verso 21: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos
y los vencía. Qué interesante, desde el verso 20 encontramos que este monstruo, esta bestia, tiene 10 cuernos en su cabeza, y del otro que había subido delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno, un cuerno pequeño, tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer era mayor que el de sus compañeros. Qué interesante. Dice el verso 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Qué interesante que hacía guerra contra los santos. Ahorita vamos a hablar de las 3 fases de quien representa a este cuerno pequeño, para que ustedes sepan toda la situación que viene en nuestros días. La palabra del Señor continúa diciendo en el verso número 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará. Y también dice que la despedazará, la hollará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará, hablando del cuerno pequeño. Y hablará palabras contra el Altísimo, el texto clave de este día. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Cabe señalar aquí, hermanos, que la guerra en contra de la ley de Dios, en contra de su verdad, es significativa y es muy importante estudiarla. Anoche estuvimos estudiando acerca de las 3 bestias que se encuentran en Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13, y que estas empoderan a una que es la que usan como instrumento para establecer lo que pronto veremos como el nuevo orden mundial, inmersa allí la ley dominical. Si ustedes notan bien en lo que estudiamos anoche, haciendo un pequeño resumen, la bestia que sale de la tierra, que es la que es empoderada por la bestia del abismo, porque hacen una alianza a través de las sociedades secretas y la francmasonería, porque son sus insignias de estas bestias. La bestia que sale de la tierra representa al protestantismo apóstata, y la bestia que sale del abismo representa a Francia, pero hay otra bestia, la que sale del mar, que representa a la Roma papal. Estas 3 bestias al final se empoderan. Satanás les da todo su poder y la autoridad necesaria para poder atacar no solamente al trono de Dios, su santa ley, sino a los santos del Altísimo. Evidentemente la guerra que tenemos hace varios siglos ya, tiene más de 1000 años, tiene que ver con las fases de la cuarta bestia, que es espantosa y terrible, que tiene que ver con las bestias de Daniel, el capítulo número 7, y que también nos habla acerca, hermanos, de precisamente de las fases de Roma. Quien ha atacado al pueblo de Dios siempre ha sido Roma. Hay 3 fases de Roma. Está su fase imperial, está su fase papal, y está la fase de Roma cuya herida mortal fue sanada. La última fase de Roma, que es la que nos lleva hasta el final de todas las cosas. Así que, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, quiera que estén, feliz sábado a todos. Pueden compartir este enlace para que muchos puedan tener a la mano lo que está pasando y lo que vendrá en nuestros tiempos, en los eventos finales.
en estos eventos finales. Los misterios del cuerno pequeño nos hablan de que este cuerno, aunque es pequeño, indudablemente va a caracterizarlo su poder y su influencia. La palabra del Señor nos dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores, y aquí que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Daniel 7:8. Es un reino especial y es pequeño, pero llega a ser más poderoso que los demás. Evidente es que el poder representado por el cuerno pequeño sale de la cuarta bestia, que es Roma, Daniel 7:7. El cuerno es pequeño en su inicio, pero después crece gradualmente, Daniel 8:9 al 13, hasta convertirse en un poder aterrador. Cuando vamos a Apocalipsis y encontramos aquella bestia que sale, aquella bestia que sale del mar, y se le empieza a ver todas las hibridaciones, mezclas que tiene de las bestias anteriores. Y es interesante ver lo que dice el libro de Apocalipsis en relación a esa bestia que tiene hibridaciones. Apocalipsis 13, vayamos rápidamente para allá, para ir viendo la capacidad y todo lo que esta bestia encierra. Dice el verso 13, 1:13 de Apocalipsis: y me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas ella nombre de blasfemia. Y dice el verso 2: la bestia que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Por eso sale del mar, que significa muchedumbres y pueblos y lenguas, porque sale de un empoderamiento de las demás naciones. Tiene pedazos de Babilonia, tiene pedazos de los medos, tiene pedazos de los griegos, y al fin Roma se empodera y se hace la reina de las naciones de los tiempos pasados, y que en los tiempos presentes volverá a resurgir. La más curioso, que aparte de la hibridación que tiene esta bestia que sale del mar, la hibridación que tiene de oso, de león y de leopardo, todo esto le da su poder, dice: poder, trono y grande autoridad. El dragón. Entonces esta ya no trabaja sola como ninguna otra. Por eso, aunque al principio es un cuerno pequeño, su inicio así es, pero después crece gradualmente hasta convertirse en un poder aterrador. Porque si el Roma imperial fue dura y criminal, Roma papal fue peor todavía. Todavía fue peor. Bendiciones, Miqueas, también a ti. Y el cuerno pequeño, hermanos y amigos que nos escuchan, es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13, es lo mismo que la ramera de Apocalipsis 17, y también este sistema tiene una prolongación hasta el tiempo del fin. En otras palabras, muy importante es comprender que la enemiga del pueblo de Dios ha sido Roma, y lo será hasta que Cristo venga. Las fases imperiales ya pasaron del año 64 al 476, fue la Roma imperial. Del 538 a 1798 fue la Roma papal. Y del 1929 hasta que Cristo venga será
aquella que fue sanada su herida de muerte, que es la misma Roma papal en su segunda y última fase. No tendrá otra fase más. No caerá por mano humana, sino una piedra cortada sin mano en relación a la estatua de Nabucodonosor y en relación al fin de los poderes que son los protagonistas, quienes en este momento, segundo tras segundo, minuto tras minuto, están creciendo para empoderarse del mundo y formar el último gobierno en rebelión contra la ley de Dios. Estamos viviendo precisamente ello, y por eso es interesante que ustedes y yo conozcamos estas verdades, esta información bíblica que es tan importante, hermanos. Esta vez es la cual nosotros llevamos cuerno pequeño, es la que va a establecer precisamente las leyes humanas por encima de las leyes divinas, y al mismo tiempo establecerán un falso día de reposo. Un falso día de reposo. Y entonces tenemos que estar muy atentos a al caminar que tienen estas naciones que se empoderan, que desde anoche empezamos a hablar, porque al final figurará solamente una. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios, porque desde el 7:25 nos dice que quieren cambiarlo, precisamente. Eso es lo que dice el 7:25, que quiere cambiarlo. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y a los santos del Altísimo quebrantará. Exactamente, una terrible persecución se ha dado a lo largo de los siglos, y la misma historia se repetirá en poco tiempo ya, en estos tiempos finales, de los cuales hay que estar sumamente preparados, amigos y hermanos. Así que este es uno de los rasgos más característicos de esta bestia, que figura como algo pequeño, y por consiguiente su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice que el cuerno pequeño, o sea el papado, pensará en cambiar los tiempos y también la ley. Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios, y cualquiera que guardase sabiendas la ley, así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Es una situación política, es una situación espiritista, porque fue el dragón que ayuda a esta bestia. Tiene que ver, hermanos, con el satanismo, pero que usa un título, usa el título más famoso que hay en nuestro tiempo y a lo largo de toda la historia, que es el cristianismo. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. Conflicto de los siglos, la página 54, la página 492, también mencionan que precisamente ellos ocuparían los lugares de Dios, se harían infalibles, aunque son humanos, y esto trae una gran blasfemia, arrogancia y pecado satánico. Es decir, todas las evidencias contextual demuestran que este poder existe hasta hoy. No solo un poder encaja con esta profecía, solamente uno, es el sistema papal. Es este sistema, el gran cuerno pequeño. Este cuerno, esta visión que Daniel ve 600 años antes de Cristo, resurge y se empodera.
llega a ser tan poderoso en este planeta que Satanás lo toma como su corregente. Desde que ellos recibieron todo lo que les habían ofrecido, empezaron a tener su poder, y esta es la historia de cómo se fue empoderando y cómo fue teniendo poderío el cuerno pequeño. Todo esto te daré si postrado me adorares. Esta frase siempre la hemos usado en varios temas porque fue una de las cosas que le pusieron al Señor Jesucristo en el desierto por el ángel malvado, por Satanás, que queriéndolo hacerlo de su lado, así como hizo a muchos ángeles que cayeron, y fue una tercera parte de los ángeles que cayeron por engaño satánico, el Señor Jesús recibió también la misma tentación y la misma invitación. Y le dijeron: todo esto te daré si postrado me adorares, porque bien sabía Satanás que Cristo había venido para retomar y conquistar y reinar en este mundo. De esa manera y a ese nivel, el Señor responde claramente: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Satanás quería la adoración y todavía la quiere. Y como Cristo no se la dio, la guerra con el cristianismo va a ser siempre muy dura. Y entonces Satanás lo que hizo fue llevarle esa tentación a los césares, al imperio romano. Y ellos abrazaron todo lo que Satanás les dio, y por eso les dio, dice la Biblia en Apocalipsis 13:2, y el dragón le dio autoridad, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ahí se sienta Satanás. Ahí está el trono de Satanás, en Roma. Sin embargo, Roma va a tener apariencias de bondad, va a tener apariencias de benevolencia, va a aparecer como benefactora. Sin embargo, Roma es la potencia y el enemigo terrenal que tratará de derribar el poder de la iglesia. Esa es la guerra que tenemos, hermanos. Ahorita vamos a entrar a detalles. ¿Cómo llegó a empoderarse y a tener una gran riqueza Roma? Es necesario saberlo para que sepamos dónde está involucrado, dónde están involucrados los poderes de la tierra a través de este poder satánico. Hermanos, desde que le ofrecieron todo y lo tomó, empezó el crecimiento de Roma, porque el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Después de la decadencia del imperio romano, ningún poder político tuvo fuerza para tomar el cetro y la corona. Ese vacío fue llenado por Roma papal, y desde entonces la iglesia rigió al mundo durante siglos. El Vaticano entonces es la nación soberana más pequeña del mundo, pero figura como la más poderosa, por eso es llamado el cuerno pequeño. En Roma papal precisamente recae todos los eventos y proyectos que tienen que ver con el fin del mundo y el conflicto final entre el bien y el mal. Solo en Australia, imagínense ustedes, para que vean el poder que tiene el Vaticano, el poder que tiene el catolicismo en el aspecto económico. Solo en Australia la Iglesia Católica tiene una riqueza estimada de 30 billones de dólares. 30 billones de dólares. Imagínense cuánto es eso. La Iglesia Católica tiene una riqueza mínima de 2 trillones de dólares. Solo contando a los principales países occidentales. Hermanos, 2 trillones de dólares. Es increíble, pero hemos de ver cómo está su poder en este momento y cuáles son las intenciones. Los papas, antiguamente como hoy, eran los reyes del Vaticano y también actuaban como los líderes de la iglesia romana italiana.
Durante la época de los papas, reyes, el Vaticano poseía un territorio de 24.000 kilómetros cuadrados en Italia, llamados los estados papales. ¿Cuánto tenía? 24.000 hectáreas, kilómetros cuadrados. Eso tenía un área enorme a comparación de lo que es el Vaticano hoy en día. Una terrible y espantosa área. Ellos eran dueños de toda la geografía a su alrededor en Europa. Ellos eran responsables de las conquistas que hicieron a varios países alrededor de ellos, incluyendo América, que fue por iniciación papal que enviaron aquí a Cristóbal Colón. ¿Sí? Esas tierras son de ustedes, conquístenlas para nosotros. Y por eso tienen sus estandartes el Vaticano aquí en México y en América, que son bastantes. Tienen acciones y posesiones fuertes, patrimonios, a través de todo lo que hemos de ver dentro de un momento. Así que era muy grande a comparación de lo que es el Vaticano hoy en día, que son 44 hectáreas solamente. Hay ciudades pequeñas o pueblos que son más grandes que el Vaticano. Sin embargo, es el estado más pequeño físicamente del mundo, pero es el estado más poderoso del mundo. El cuerno pequeño Roma papal, actualmente llamado el Vaticano. En algún momento de la historia el Vaticano no era tan rico como es ahora. Entonces, ¿de dónde tomó su riqueza el Vaticano? ¿Cómo fue empoderándose hasta que es un monstruo de dinero, de oro y de plata y de reliquias? La historia nos dice que construir palacios en la antigüedad y monumentos y mantener la corte más lujosa en Europa resultaba muy costoso para los papas. No tenían recursos. Pero acuérdense quién les dio poder, trono y autoridad. Ellos empezaron a trabajar en las conquistas y los impuestos no eran suficientes. Ya ellos cobraban impuestos. El Papa y sus secuaces necesitaban una manera rápida de hacer dinero. Y entonces hicieron alianzas con el mal. He aquí el negocio redondo del Vaticano. El 18 de abril de 1506, el Papa Julio II colocaba la primera piedra del mayor templo de la cristiandad de la época, lo que hoy se conoce como la Basílica de San Pedro. Un enorme edificio portentoso, lleno de piedras y de metales preciosos. Julio II nos dice en la historia que invirtió gran cantidad de los fondos del Vaticano pero pronto falleció. Falleció. Entonces surge León X, el siguiente elegido. Otro papa tuvo que hacer números y al ver de dónde sacaba dinero para levantar tremenda obra sin que la calidad de vida del papado disminuyera, se le ocurrió la estafa maestra más grande de la historia, que en la época se catalogó como brillante: la venta de indulgencias. La venta de indulgencias. ¿Qué es la venta de indulgencias? La palabra indulgencia viene del latín indultum, que significa sin deuda. O sea, no pagas nada. Has saldado por lo que debes, no tienes deuda, no tienes ninguna deuda. Las indulgencias de León X están enmarcadas en la historia universal como la venta y la venta de perdón y la compra de salvación. Es muy interesante notar que la construcción de la Basílica de San Pedro
emprendida por León X, demandaba cuantiosas inversiones de oro y de plata, metales agotados en las arcas de la iglesia romana, y había llegado por vía de tributos especiales, recaudaciones extraordinarias, y no alcanzaba. Así que nacieron las indulgencias. La escandalosa transacción de indulgencias por dinero fue el donante para Martín Lutero con su rebeldía frente al papado en el año 1517, una reforma eclesiástica que habría de reincidir en muchas comunidades. El Papa comenzó a producir entonces, comenzó la producción de una serie de postales que vendían los curas a los cristianos temerosos, que creían que por pagar cierta cantidad de dinero se ahorrarían el trámite del juicio final e irían directamente al cielo por llevar una indulgencia en el bolsillo, una laminilla, una postal, una figurita, como las que venden hoy todavía. Las indulgencias, hermanos y amigos que nos escuchan, todavía son vigentes. Dentro de las conquistas y las cruzadas, la intención era que al llegar a cierta cultura y comunidad, a cierta región cultural, a cierto país, se ganara y se conquistaran los dioses de ellos. Los mezclaran con el paganismo, y se mezclaron con el paganismo y entonces empezaran a trabajar en las mentes y con las almas de los indígenas, y así ellos pudieran ayudarles también en la construcción de sus grandes catedrales que tienen en todas partes del mundo, en todas. Curioso y triste es ver que algunos indígenas fueron esclavizados, fueron lastimados, fueron violentados, fueron amenazados, fueron castigados, porque cuando ya no había creencia en indulgencias en esas regiones nuevas, les imponían el azote, y así muchas catedrales, templos y parroquias católicas cuya propiedad es del Vaticano fueron construidas por muerte, por crimen, por asesinatos, por azotes, por violencia, esclavizando a la gente. Algunos los podían comprar con indulgencias, pero a otros les tenían que imponer. Es muy triste la historia del cuerno pequeño y la historia que figura como la enemiga número uno de Dios aquí en la tierra ante el pueblo de Dios, que atacará al pueblo de Dios. Los hicieron creer que por pagar ciertas cantidades de dinero se ahorrarían el trámite del juicio final e irían directamente al cielo por llevar su indulgencia en el bolsillo. En la actualidad tal vez solo un niño inocente pueda caer en aquella estafa. La gente ya sabe de qué se trata, pero la enseñanza en esas épocas era que los cristianos debían vivir con un gran terror de la ira de Dios. Esto es lo peor que ha hecho el catolicismo romano, el sistema vaticano, que los intereses políticos, económicos que tenía, los usó mediante las escrituras. Usó el cristianismo como diciendo es la iglesia cristiana. Usó la salvación para poder comerciar con ella y tener más dinero. Satanás le dio poder, trono y autoridad. Y entonces la gente tenía miedo. Todo el dinero de esa gran estafa llegaba a las cuentas del Vaticano. Las indulgencias se convirtieron en el ticket de salida de los presos y la excusa perfecta para pecar sin miedo. Triste historia y vergonzante. Todavía estábamos en el COVID-19 hace algunos años atrás y había indulgencias plenarias para los enfermos y para los que cuidaban a los enfermos, donde podían liberar a los seres queridos que estuvieran en el infierno para sacarlos al purgatorio a un costo y después de allí pasarlos al cielo con otro costo. Todavía las indulgencias existen, hermanos. La mentira, el engaño
y la estafa maestra sigue vigente. Esperamos que los católicos amigos, que son nuestros amigos, no son nuestros enemigos. El problema que nosotros hemos dicho siempre es de que el problema del católico o católica no son los fieles católicos. Su crisis, su azote, su engaño, su terrible criminalidad es su sistema, que se alió con Satanás. Y entonces, para poder tener poder y poder actuar y poder ganarse al mundo, le puso el título cristiano, Iglesia Católica, pero le puso romana, acuérdense, apostólica y romana. Eso significa que tiene una sede y tiene un jefe. Los papas, cuyas vidas han sido ostentosas y cuyas batallas han sido fuertes porque todos querían ser papas, luego hablamos acerca de eso, de los papas, cómo tenían ejércitos, tenían paramilitares, tenían policías y que atacaban a sus contrincantes que podían luchar contra su trono. Mataron a mucha gente, destruyeron. Las bulas papales que se hacían contra los cristianos de la Edad Media, aquellos que rehusaron obedecer al Papa, los llevaban a algo que se llamaba el Santo Oficio, que no era otra cosa que los tribunales satánicos, donde reprimían y torturaban a los fieles que obedecían la Biblia, que creían en Cristo Jesús como su Salvador personal y que rechazaban las indulgencias. Terribles cosas pasaron, información se tiene poca, porque ellos quemaron todos los documentos que hablaban acerca de las torturas y poco se sabe acerca de eso, pero lo poco que se sabe se ha descubierto que fueron más de 100 millones de personas, de cristianos muertos por la famosa Santa Inquisición dirigida por la Iglesia Católica, así llamada hoy actualmente el Vaticano. Las indulgencias, queridos, se convirtieron en un pase al cielo. Tristemente, muchos amigos católicos no se dan cuenta. No se dan cuenta de cómo manipulan con la fe, con la salvación. Cuando la palabra de Dios es muy clara y nos dice que la salvación es gratuita, el perdón no cuesta nada, Cristo dio su sangre por todos, no importa por el peor criminal, dio su sangre y somos redimidos y somos rescatados por gracia, sois salvos. Y esto no es de vosotros, dice el apóstol Pablo, es un don de Dios. Esa es la lucha que Pablo tiene ante los gentiles, ante los judíos, porque quiere enseñarnos ante todas las denominaciones actuales que la salvación es por gracia, no es por ninguna manda, no es por ninguna indulgencia, no es por ninguna confesión, no es por ninguna limosna, no, la salvación es por gracia de Dios. Su amor es tan grande y poderoso que cualquiera que hoy entienda, se arrepienta y lo acepte, tiene salvación. Tenemos salvación y vida eterna. Como deseamos que nuestros amigos, vecinos, familiares, católicos dieran la oportunidad de abrir la Biblia para entender esta verdad y dejaran de escuchar a curas, sacerdotes y papas que todavía en este siglo XXI, esta era contemporánea, esta era posmoderna, los siguen engañando a falta de que ellos no estudien. Hay un cristianismo flojo en este mundo que es muy dañino. Todo lo que ponen los conquistadores y lo que les pusieron el catolicismo lo creen a ciegas. Totalmente a ciegas lo creen.
y los humillan y los menosprecian y los estafan. Qué terrible. Pero el Señor tendrá misericordia. Hay católicos que están despertando de distintos niveles, monjas, sacerdotes, obispos, están despertando porque Dios es bueno y no los va a dejar en la ignorancia. Pero amigos que tienen amigos familiares católicos, invítenlos a abrir la Biblia y a entender que hay una fe pura sin mezcla de salvación en Cristo Jesús. La Iglesia Católica, el Vaticano, recaudó millones de millones y millones con esta estafa maestra de los siglos. Su dinero es incontable, pero dicen que están en quiebra. Ellos andan descalzos, ellos andan con atuendos por las mandas, ellos viven ahí en los conventos antiguísimos que están a punto de caerse, húmedos, oscuros, fríos y además llenos de misterios. Tal parece que los conventos, los seminarios y todas las catedrales que tienen subterráneos parecen cementerios. ¿Sabían ustedes eso? Parecen cementerios porque allá en lo secreto y en lo oculto se cometían las peores promiscuidades entre seminaristas y monjas. Los mismos líderes hacían caer en pecado a los que con toda sinceridad y humildad llegaban para poder servir a Dios. Qué triste situación, pero Dios es tan bueno que despierta las conciencias, abre el camino de la verdad y muchos de ellos formarán parte del pueblo final y son ellos los de la hora undécima quienes vienen con mucha fuerza para defender la verdad que hoy tenemos nosotros, los de la verdad presente. Hay muchas bendiciones que el Señor dará a sus hijos en este tiempo, la oportunidad de los que quieran estar con Cristo Jesús. Tenemos que aprender, amigos, a dejar los sistemas, a dejar las asociaciones, las diócesis, las conferencias, las catedrales, los templos, los edificios, y a seguir a un Cristo vivo como Él lo hizo aquí en la tierra. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, habló de su persona. No habló de un sistema, no habló de una asociación, no habló de una corporación, no habló de un Vaticano, habló de la salvación personal en Él. Él es la salvación. Entonces la iglesia somos todos nosotros, todos los fieles, los que obedezcan a Dios y guarden sus mandamientos. Al mismo tiempo queremos indicarles que Dios no se condiciona en cuatro paredes. Ningún templo lo puede soportar. Los templos fueron construidos a base de pecados pagados y de venta de perdón. Y fue Constantino quien los metió a los grandes templos paganos también. Y por eso se siguió ese ejemplo con el catolicismo romano, pagano, papado. Se unió. Pero hoy, hermanos, tienen mucho dinero, pero ellos dicen que son pobres. Ellos dicen que no tienen dinero, nunca van a decir la verdad. Acuérdense, donde lloran ahí está el muerto. Es el dicho que siempre conocemos. Pese a ello, la venta de indulgencias continuó por las siguientes décadas y la Basílica de San Pedro pudo ser finalizada jugando con el miedo de los fieles de no ir al cielo. Es que si no das, te vas a morir. Si no das tu diezmo, si no das tu limosna, si te opones al Papa, vas a ser descalificado y te van a mandar al infierno. Si te opones al pastor, si te opones al presidente, no te metas con ellos, no le jales la barba al león, dicen algunos presidentes, ¿saben ustedes? Porque se han llenado de un poder satánico. La iglesia, su cabeza es Cristo, no un hombre, no un papa, no un presidente, no un pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús y Él es el que conduce su rebaño. Con eso no menospreciamos a los pastores. El pastor tiene que tomar
su liderazgo como consejero y cuidador de la iglesia, no manipulador y comerciante de las congregaciones o los promotores que están induciendo para que den dinero y sostengan los aparatos burocráticos de los edificios y asociaciones y sistemas de gastos personales y pensiones y jubilaciones y propiedades que hoy tienen tanto obispos como pastores. Es muy triste la situación de cómo la casa, el templo se ha convertido en una cueva de ladrones. Eso dijo el Señor Jesucristo. En su tiempo había pasado y después Satanás siguió haciendo lo mismo con los papas y lo hace hoy con la Iglesia Católica y también con la Iglesia Evangélica. Lo hace. ¿Cuántos están esperando ya entrar en el mes de septiembre para perfilarse hacia el último trimestre del año y llegar hasta diciembre? Y entonces las indulgencias cristianas adventistas llegan ante la congregación y les dicen qué es lo que van a dar en la semana de ingratitud. Cuando las ofrendas y los recursos que se reúnen en la congregación deben ser para los pobres y debe ser para los enfermos, ¿cuánto dinero se usa para poder empoderar a los departamentales, los tesoreros, que son ricos, los secretarios y presidentes de las conferencias y asociaciones? Y lo mismo sucede con los del evangelismo de la prosperidad en otras denominaciones que están al mismo nivel de ventas de salvación con recursos del pueblo, de los feligreses. Dios castigará a aquellos que han mentido y que han defraudado. Es cierto que el pastor tiene que ser sustentado de los diezmos, pero hay tantos recursos más que llegan a las congregaciones que son mal utilizados y desviados para eventos de fiestas, de viajes, de placer y de compra de propiedades y de bienes inmuebles, negocios por todas partes. Por eso, amigos y hermanos que escuchan, católicos o evangélicos, lo que quieran, ya no sigamos sistemas. Sigamos a Cristo, este es el único camino. Como pastores somos consejeros de la iglesia, no somos dueños de ella, no podemos manipular ni imponer, ni ser un azote para los fieles. Buscar a los que más tienen de repente dinero, cuidar a los que aunque estén en pecado como las indulgencias, no les denuncies su pecado ni les pongas en disciplina porque están dando una fuerte cantidad de diezmos. Todo eso es muy triste, hermanos y amigos. Así fue construida precisamente por pecados pagados, miedos, crímenes y tributos obligados, la misma Basílica de San Pedro. Todas estas cosas no quieren que las sepan, pero es necesario decirlas porque ellos son los dueños del mundo. Se han convertido en los dueños del mundo y quieren adueñarse de todo. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, después de la Edad Media, 1789, las cosas empezaron a cuesta abajo supuestamente en el Vaticano. Primero Napoleón exigió millones de tributo al Vaticano y los otros líderes europeos empezaron a cobrar impuestos al Vaticano también. El Papa catalogó los impuestos como la obra del diablo cuando ellos cobraban cosas peores. Ellos dijeron que los impuestos eran como la obra del diablo y los flujos millonarios del Vaticano pronto se vieron afectados. En poco tiempo los estados papales se rebelaron contra el Vaticano y asesinaron al primer ministro papal Pellegrino Rossi.
Los ciudadanos estaban hartos de ser tratados como una reserva de dinero. Desesperados por obtener ingresos, los funcionarios católicos tragaron su orgullo y acudieron por ayuda a la familia judía Rothschild. ¿Les suena esto curioso? ¿Familiar? Se acercaron a una familia judía de los Rothschilds, uno de los magnates de esta tierra, de las 13 familias que gobiernan el mundo. Una de las familias más poderosas de la época. Los Rothschild ayudaron al Vaticano con 50 millones de francos, equivalente a 10 millones de dólares de hoy en día. Sin embargo, en 1870 los italianos invadieron Roma y pusieron fin al control del Vaticano sobre los estados papales. En 1798 tomaron prisionero al Papa Pío VI y se hizo la herida de muerte. La corporación se hizo dueño de inmensos terrenos en Roma y pronto surfearon la ola de auge inmobiliario en Italia. 24,000 kilómetros cuadrados tenía y se les quitaron sus sedes. 1798. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 13, 3 al 5, y su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Y en los años siguientes, las inversiones del Papa dieron sus frutos y el Vaticano se enrumbó nuevamente a una riqueza sin fin. La herida está sanada desde 1929 para nuestros tiempos. En el libro Las llaves de esta sangre ustedes pueden descubrir y encontrar cómo se quitó la camisa de fuerza. 1998 habla acerca en el prólogo de este libro cómo el papado se quitó la camisa de fuerza que le había sido impuesta por más de 200 años. 1798 para 1998. Malachi Martin habla del empoderamiento político-económico, de la geopolítica y su avance, del empoderamiento de ese cuerno pequeño, hoy el Vaticano, que en 1929 Benito Mussolini le dio las sedes papales, 24 hectáreas nada más. Pequeño, pero es el estado con más influencia y poder en el mundo entero. En el mundo entero. Así que ellos, hermanos y amigos que nos escuchan, son los poderosos de la tierra. Pero dicen que son pobres. Andan pidiendo dinero por todos lados, donativos, que son totalmente mal usados. Ya no les den más dinero. Usen su dinero para donde hay necesidades de manera personal, empresarios ricos de este planeta. Ya no le den más dinero a Roma. Ya tiene todo, aunque diga que le hace falta. La iglesia acudió nuevamente a las donaciones, o también conocidas como Peter Spence. Y si los miembros regulares de la iglesia querían ayudar a salvar almas, todo lo que tenía que hacer era donar parte de su dinero al Vaticano. Otra vez las indulgencias aparecieron. Con esto la corporación volvió al ruedo de las inversiones. En aquella época el Papa Benedicto XV iniciaba en el puesto y el Vaticano trató de incentivar a Italia de que se mantuviera en campo neutral en la Primera Guerra Mundial con la finalidad de mantener sus inversiones seguras. Dijo que no se metiera en la guerra, pero ellos sí se metieron. Sin embargo, en 1915 Italia se unió a los aliados y declaró la guerra a Alemania, dejando a Benedicto XV desesperado por mantener los ingresos del Vaticano en funcionamiento. Por lo que el Vaticano optó por alquilar una de sus grandes propiedades en Roma a una empresa fabricante de armas
alemanes. Buen negocio. Cuando vio que sus finanzas posiblemente bajaron, entonces el Vaticano optó por alquilar una de sus grandes propiedades en Roma a una empresa fabricante de armas alemanes y empezó a hacerse accionista de la empresa de armamentos. Con ello, la corporación religiosa Vaticano generaba ingresos indirectamente de la venta de armamento alemán en Italia. El Vaticano, actualmente reconocido por las infiltraciones e informaciones del Banco Vaticano, el Vaticano es el principal accionista de la mayor industria de armamento en el mundo. Increíble. Todo lo que podemos ver y analizar hoy. Bendiciones con agua bendita, las armas de alto poder. De alto poder. El Vaticano y Alemania nazi, un dúo perfecto. No me ataques y yo te cuido. En la Segunda Guerra Mundial el Vaticano decidió apoyar a un solo bando y por sus negocios con los nazis, sus negocios previos con los alemanes, optó por Alemania nazi. Tan buena era la relación del Vaticano con Alemania que cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania tomaba dinero de las pólizas de seguros de vidas de los judíos fallecidos y los enviaba al Vaticano. Tan bueno era el negocio. Terribles cosas hay y esto es apenas la punta del iceberg. Hoy es el poder económico más fuerte del mundo. Hoy. Queridos, esto es el Vaticano hoy de lo poquito que se puede saber. El Vaticano firma acuerdos con la Volkswagen y tiene industrias de automóviles, industrias automovilistas fuertes. El Vaticano se une a grandes empresas para impulsar un capitalismo moral. Los ejecutivos de una treintena de empresas de 1.5 billones de capitalización se unieron al Vaticano. El Vaticano hoy tiene el poder económico del mundo. El Banco Vaticano posee riqueza para acabar con la pobreza mundial varias veces. El oro de la Iglesia Católica es la mayor reserva que hay en el mundo, más que cualquier nación. Las riquezas del Vaticano son incalculables, incalculables. La Iglesia Católica y sus órdenes religiosas tienen tentáculos en casi todas las instituciones financieras, dueños de bancos, de empresas, de pinturas, de muebles, de casas, de vehículos, de aviones, de cohetes, y petroleras, barcos transatlánticos, transbordadores, etc. Los dueños y los principales accionistas de las redes sociales, estas nos mantienen en ascuas y nos mantienen restringidos cuando ellos quieren, porque pueden bajar los recursos si alguien habla acerca de esto. Corremos el peligro, hermanos, amigos que nos escuchan, de sufrir quizás atentados, accidentes provocados o envenenamientos o cosas por el estilo para poder silenciarlos. Dios sabe que estamos en sus manos divinas y que nada sucederá sin que Él lo permita. Pero bien, ellos están en la educación, son proveedores de los servicios sociales, los hospitalarios, propiedades inmobiliarias, petroleras, industrias metalúrgicas, industrias de los metales más importantes y además del petróleo, trenes, aviones. Dicho de otra forma, se cree
aunque es mucho más. Yo tenía otros datos, como decía el presidente. Dicho de otra forma, el 80% del patrimonio histórico artístico nacional pertenece a la iglesia. Esto solamente es en España, hermanos. Miren lo que los españoles dicen. El 80% del patrimonio histórico artístico pertenece al Vaticano de España. Se calcula que el patrimonio eclesiástico está integrado por unos 100,000 inmuebles en España. La Iglesia Católica Española es inmensamente rica y no ha sufrido la crisis. Y además disfruta de un verdadero paraíso fiscal. No pagan impuestos. Al estar libres de pagar el impuesto como el IVA, obras, sociedades, etc. Además, la Europa laica, según la estimación, le paga más de 11,000 millones de euros cada año por ser laica. ¿Pueden ustedes imaginarse, hermanos, el poder que tiene el Vaticano? ¿Por qué muchos presidentes latinos y de otros países tienen que ir a arrodillarse ante él para ver si les da oportunidad de gobernar? De gobernar en una pequeña colonia, un ejido, aunque sea un país, porque los gobernantes principales están en Roma y en los Estados Unidos. Ellos son los que designan las propiedades geopolíticas y económicas. Ellos, según la Biblia, Jesús predicaba: deja todo y sígueme. Eso le dijo al joven rico: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven se fue triste. Según la Biblia, Jesús predicaba: deja todo y sígueme. Pero la iglesia actual, el Vaticano, la iglesia católica actual, predica algo distinto: dame todo y sígueme. No se llena, no tiene llenadero. La policía acredita pagos y apunta a organización criminal en la trama inmobiliaria de la iglesia. La mafia vaticana admite que compró inmuebles con dinero para los pobres. La última intriga vaticana digna de El Padrino, cardenales que compran palacios con dinero de limosna. Uy, vean ustedes los dueños hasta de islas, colonias, casas, países, las casitas de los obispos. Esta es la historia de un pecado. Así se han expoliado los bienes de las iglesias y fundaciones de la Iglesia Católica. El amor a las riquezas los invadió. Solamente esta tiara, que tiene un costoso y elevado precio, serviría para pagar la deuda de muchos países, de casi todo el mundo. No es la única, hay decenas y centenares por cada papa. Hay una tiara, más de 234 tiaras. Uno de los edificios más importantes y más caros que figuran en el planeta Tierra es la Capilla Sixtina, cuyo evento, si alguien desea ir, por lo menos tiene que pagar para observarla. La Basílica de San Pedro, los palacios que están circundando todo nuestro país de México. Los principales estados más católicos y ciudades tienen las catedrales más poderosas y más ricas que pertenecen al Vaticano. No son patrimonio nacional. La UNESCO está conectada a la ONU y ellos son los dueños de todas las propiedades milenarias que están generando cada día más recursos en inversiones. Todos estos son los palacios de ellos. Las reliquias, que son en oro y plata y piedras preciosas, figuran como una grande cantidad económica también, que son incontables totalmente. Las casas de los obispos, las fincas, las quintas, que son extraordinarias. ¿Se imaginan un obispo en una casita así?
Y digo, ¿para qué quieren una casa tan grande si no tienen una mujer? Bueno, no tienen una, quizá tengan más. Pero ellos no saben ni qué hacer con el dinero. La pederastia y el pecado, la inmoralidad, la prostitución que ha entrado ahí porque Satanás los juega allí, Vaticano y cualquier centro que ellos dirigen en el catolicismo. ¿Saben una cosa? Han pagado miles y millones de dólares para las fianzas y liberar a obispos, sacerdotes, curas, de la pederastia y del abuso sexual y de las violaciones que han hecho con las monjas. Es la bestia espantosa y terrible, queridos hermanos. El Señor nos dice entonces en Apocalipsis 18 acerca de este poder. Vamos a abrir nuestras Biblias para ir terminando. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis el capítulo 18. La palabra del Señor nos dice en el verso número 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados, dice el verso 5 en adelante, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Dice el verso 6: tornadle a dar como ella os ha dado, pagadle el doble según sus obras en el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Hermanos, todas las cosas que ha hecho Roma papal, todo lo que venga, que se va a empoderar y se llamará el nuevo orden mundial, que es Babilonia, va a terminar de hacer sus últimos negocios. Pero al final el Señor, en un día, dice que vendrán sus plagas. Por esa razón se nos invita a todos, evangélicos, católicos, de cualquier denominación, no pertenecer a ellos a través del movimiento ecuménico. Y empresarios y fabricantes, no pertenecer a ellos en ningún movimiento económico. Todo se paga, la libertad religiosa se paga. Ellos venden salvación, ellos venden perdón ilegalmente. Es una estrategia satánica. Todo esto te daré si postrado me adorares. Se han arrodillado ante el mismo Satanás, por eso le dio poder, autoridad y su trono y autoridad. Tenemos que salir de ellos y poder pertenecer a Cristo y a su mensaje final. A ese mensaje que encontramos en el verso 1 del capítulo 18: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con fuerza en alta voz, diciendo: caída, caída es Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Dice el verso 3: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes, el comercio, el mercado, la economía, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oí otra voz del cielo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus plagas, de sus pecados, y no recibáis sus plagas. Todo esto que acabamos de ver en breve, hermanos, es solamente una pizca de lo que pasa profundamente en el pozo del abismo del Vaticano, que comercia con todo el mundo. Miren ustedes qué clase de comercio tienen ellos. Dice la palabra del Señor que cuando ella caiga, verso 7 en adelante, cuanto ella sea glorificado y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada, reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará.
Y llorarán, se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra y los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites. Cuando ellos vieren el humo de su incendio, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de aquella gran ciudad Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino tu juicio. Verso 11: y los mercaderes de la tierra y llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Ay, hermanos, las farmacéuticas, todas las droguerías, la brujería, miren qué mercadeaban. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de margaritas, de lino fino, de escarlata, de seda, de grana, de toda madera olorosa, de vasos de marfil, de vasos de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, de ungüentos, de vino, de aceite, de flor de harina, de trigo, de bestias, de ovejas, de caballos, de siervos, de almas de hombres. Hermanos, ¿qué no comercia el Vaticano? La trata de blancas, la esclavitud, el armamento, los hospitales, la salud, los medicamentos, todas esas cosas, la venta de ahora el sol, los paneles que están cobrando ya los impuestos, el agua, unidos a la Coca-Cola, a estas empresas grandes, hermanos, están destruyendo al planeta, y pide a todos: salid de ella, pueblo mío. Todos estos comercios sin más están imbuidos precisamente, queridos hermanos, en todas estas cosas tan impresionantes. Sí, todas las compras que ellos hacen, las ventas, ellos venden fe, controlan a las denominaciones protestantes a través del movimiento ecuménico. El Señor nos dice: busca la verdad y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es tiempo de buscar a Cristo nuestro Señor como el único Salvador, como el dueño de la tierra y del cielo. Mía es la plata, mío es el oro. El Señor Jesucristo dijo que su reino no era de este mundo. Por tanto, cuando seguimos a Jesús, aunque haya persecución, aunque haya hostigación, aunque haya pobreza, en Cristo Jesús seremos ricos por la eternidad. No nos quedemos con los reinos temporales. El cuerno pequeño, el Vaticano, jugará un papel importante en este tiempo del fin, engañando y envenenando y embriagando a toda la humanidad con su vino, que es el falso día de adoración, el falso día de reposo, el domingo, el falso sábado. No tenemos que pertenecer a los sistemas en el mundo que llamado Nuevo Orden Mundial es Babilonia, que es el empoderamiento de Roma papal, el cuerno pequeño, que gobernará con otras naciones para atacar al Cordero de Dios. Dice Apocalipsis 17:14, y estos tienen un consejo: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Hermanos, no tenemos que nosotros fracasar, no tenemos que faltar a nuestra fe, tenemos que estar firmes en humildad y en obediencia a la palabra de Dios. Cristo viene pronto. La guerra se va a acentuar cada día más en estos tiempos de esta Agenda 2030. Pronto ustedes y yo tenemos que tomar decisiones: o estamos con Cristo o estamos con Roma.
Es tiempo de volver a Jesús. Es tiempo de ir a Él, porque en Él seremos más que vencedores. Salgamos de los sistemas, salgamos de las ciudades, salgamos de las corporaciones religiosas, ecuménicas, que también son compradas por ellos. Salgamos de todo sistema mundanal, secular. Salgamos de los sindicatos, salgamos de los emporios y las transnacionales y busquemos una vida sencilla y aunque pobre y austera, pero libre en Cristo Jesús. Cristo viene pronto. Pronto no podremos comprar ni vender exactamente, porque esto será so pena de muerte. Hoy por las buenas, hagamos lo mejor, lo que esté a nuestro alcance. Seamos fieles, humildes y obedientes al Señor. Usemos nuestros recursos, nuestra fe y nuestros talentos por las almas, por la verdad. Y el Señor dará su pago y recompensa a cada uno. Sé fiel hasta la muerte, nos dice Él hoy, y yo te daré la corona de la vida eterna. Que Dios bendiga su palabra, bendiga a cada uno de ustedes y nos ayude a perseverar firmes en medio de esta batalla y crisis final. No tengamos miedo al cuerno pequeño. El Señor nos dará la victoria por medio de Cristo Jesús. Vayamos al Señor Jesús hoy. Pongamos nuestras vidas en sus manos y seamos fieles hasta el día final. Cristo viene pronto. Vamos a orar para finalizar. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu misericordia, porque abres nuestros ojos, nuestra mente y el corazón para recibir a Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, que nos ofrece el perdón, que nos ofrece salvación sin costo alguno, de manera gratuita. Nos gozamos, Señor, por ese don maravilloso en Cristo Jesús. Mientras tanto entendemos que hay un enemigo, mientras tanto entendemos que hay un poder que Satanás ha envuelto con su poder para que se empodere de la tierra y para que gobierne en el mundo, porque le ofrecieron todo. Hay un poder que está adorando al mismo Satanás para que todo el mundo lo adore a él. La fase final de Roma la estamos viviendo, pero también Cristo Jesús se levanta. Se levanta para defender a su pueblo. Ayúdanos a ser fieles a tus mandamientos, a tu día santo. Ayúdanos a salir de todo sistema, de las ciudades y de todo comercio y de toda religión que pisotea la santa ley de Dios, toda denominación. Permite que nuestra vida esté envuelta en la justicia de Cristo y podamos gozarnos en medio de las tribulaciones. Bendice a tus hijos, Señor, que escuchan y que se conectaron, y a aquellos que verán este mensaje. Bendíceles y ábreles el camino para estar muy cerca de ti. Que nadie os engañe, que al conocer la verdad seamos libres en Cristo Jesús y nuestras vidas glorifiquen a Cristo y llenen la tierra con su gloria. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Bendice a todos tus hijos donde quiera que estén y tu palabra. Gracias porque Cristo ya viene. Ayúdanos a estar listos y a hacer las cosas correctas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que sigan pasando un hermoso sábado, que podamos caminar en el sendero que el Señor ha trazado de aquí a la eternidad. Feliz sábado, queridos hermanos.